Buenas tardes, a continuación les estaremos explicando la economía subterránea en desarrollo del taller propuesto en clase por el profesor Jerry Pardo Gómez en la asignatura de Economía Colombiana. Mi grupo está conformado por Cindy Vanessa Quesada, Abel Reyes, Carlos Ortiz y mi persona Mariteni Canalmar. Bueno, resumen de la economía subterránea en Colombia. La economía subterránea en Colombia es un conjunto de actividades económicas que generan ingresos porque no están registradas ni reguladas completamente por el Estado. Incluye tanto actividades legales pero informales como ventas de ambulantes, actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando. ¿Por qué no todo es ilegal? Porque muchas de estas actividades son legales en sí, pero se realizan sin cumplir normas, sin impuestos, sin registros, sin seguridad social y entre otro tipo de cosas. Como por ejemplo, vender comida en la calle es legal, pero puede ser informal. Las diferencias claves son economía subterránea, todo lo que no está registrado oficialmente, la informabilidad, actividades legales sin cumplir requisitos, economía ilegal, actividades prohibidas por la ley. Porque es un problema estructural. No es solo decisión de las personas, surge como problemas del país como la falta de empleo formal, la desigualdad, del débil desarrollo industrial y pocas oportunidades económicas. Relación con la baja productividad. Muchas actividades informales tienen pocos recursos, usan poca tecnología, generan bajos ingresos y por eso resulta más difícil y más costoso formalizarse. Esta tiene con la relación con la industria. Cuando la industria no genera suficiente empleo, las personas buscan alternativas, crece el trabajo informal, especialmente en servicios. Esto aumenta la economía subterránea. ¿Cuáles son sus impactos en esto? Son menos impuestos para el Estado, menos protección laboral y competencia desigual. Pero también es una forma de supervivencia para muchas personas. La conclusión para poder cerrar este video es que la economía subterránea no es solo la ilegalidad, sino el reflejo de problemas profundos del país. Entenderla permite buscar soluciones más justas, como generar empleo formal y apoyar a pequeños negocios. Muchas gracias. Para entender por qué no toda la economía subterránea se puede considerar ilegal, primero hay que especificar y entender qué es lo ilegal y qué es la economía subterránea. La economía subterránea es todos aquellos reportes económicos que no hacen parte de la contabilidad nacional y que quedan por fuera de los registros. En cambio, lo ilícito es aquello que la ley lo prohíbe. No es válido hacer ninguno de estos en ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? La economía subterránea en su conjunto son personas que tienden a tomar esta informalidad porque no tienen los recursos o no tienen el acceso para poder ingresar a una empresa con un salario bien remunerado, poder pagar sus impuestos, porque muchas veces o es pagar los impuestos o es poder comer. Entonces esto es muy importante concretarlo y entenderlo, porque si hacemos una estigmatización de toda la economía subterránea, lo único que estamos haciendo es sesgando la información y enfocándonos en qué problemas serían aquellas personas que deciden hacerlo, sin tener en cuenta el por qué ellos deciden hacerlo y la necesidad que estos están pasando. No toda la economía subterránea puede considerarse ilegal, porque este concepto no se refiere únicamente a actividades prohibidas por la ley, sino a todas aquellas actividades económicas que generan ingresos pero que no están completamente registradas, reguladas o controladas por el Estado. Esto significa que dentro de la economía subterránea conviven dos realidades distintas. Por un lado, actividades ilegales, como el narcotráfico, contrabando, y por otro, actividades que son legales en su esencia, pero que funcionan de manera informal, como el comercio ambulante o los pequeños negocios familiares que no están registrados. Por eso no se puede afirmar que toda economía subterránea sea ilegal, ya que una gran parte de ella está compuesta por personas que realizan actividades legítimas, pero sin cumplir con todos los requisitos formales. Para entender mejor esto, es clave diferenciar tres conceptos. En primer lugar, la economía subterránea. Esta nos dice que esta es aquella que engloba todas las actividades económicas que no aparecen completamente en los registros oficiales. En segundo lugar, la informalidad, que hace referencia a actividades legales que no cumplen con normas laborales, tributarias o administrativas, como no pagar impuestos, no estar afiliado a la seguridad social. Y finalmente, la economía ilegal, que se refiere exclusivamente a actividades que están prohibidas por la ley, como la minería ilegal o el tráfico de drogas. Esta distinción permite entender que toda economía ilegal hace parte de la economía subterránea, pero no toda la economía subterránea es ilegal, porque incluye actividades de subsistencias que no constituyen un delito. Además, la economía subterránea debe entenderse
como un fenómeno estructural y no simplemente como una decisión individual. Esto se debe a que su existencia está relacionada con la forma en la que está organizada la economía de un país. En nuestro caso colombiano, factores como la falta de empleo formal, la debilidad del sector industrial, el crecimiento de actividades de baja productividad y las desigualdades sociales y territoriales han hecho que muchas personas no encuentren oportunidades dentro del mercado formal y tengan que recurrir a alternativas informales para poder sobrevivir. En este contexto, muchas personas no están en la informalidad porque quieren evadir la ley, sino porque no tienen otra opción viable para poder subsistir. Por ejemplo, cuando una persona no logra acceder a un empleo formal, puede empezar a vender productos en la calle, en su casa, o prestar servicios sin registro. Estas actividades no son ilegales, pero sí hacen parte de la economía subterránea porque no están reguladas. Además, la baja productividad de estas actividades hace que su formalización sea bastante difícil, ya que cumplir con impuestos, trámites y obligaciones puede resultar muy costoso en comparación con los ingresos que esto genera. Esto refuerza la permanencia de la informalidad y demuestra que el problema no se resuelve solo con sanciones, sino con cambios estructurales dentro de la economía. Ahora bien, entendiendo y explicando por qué la economía subterránea no se puede considerar en su totalidad como ilegal, y es que principalmente hay que diferenciar entre estos dos términos. Lo ilegal es aquello que la ley prohíbe y que es ilícito, que aparte también no lo puede regular de una forma concreta porque hace parte de entramados y hechos de corrupción. Entonces, la economía subterránea son aquellas actividades que generan los ingresos o egresos de la persona y que no hacen parte de la contabilidad nacional y que está fuera de este. Entendiendo de esta manera, no podemos catalogar y estigmatizar que la economía subterránea en Colombia puede ser todo ilegal, porque primero hay que entender muchos puntos clave, y es que detrás de esa economía subterránea, detrás de aquellos negocios, emprendimientos que una persona pueda tener, hay muchas razones para llegar a esto. Lo primero es el poco acceso que existe a la educación. Esto requiere o termina en que la persona tiene que hacer cualquier cosa para subsistir, por lo que hace crear un emprendimiento, aprovecharse de un semáforo, por ejemplo, para poder generar ingresos y poder subsanar el tema de su familia y el hambre que ésta posee. Aparte, muchas veces incluso estas personas están sometidas a los famosos gota a gota, por lo tanto tienen que hacer cualquier opción para poder generar ese ingreso y pagar sus deudas y así evitar una tragedia. Así que estigmatizar que la economía subterránea es en su totalidad ilegal es algo muy complejo y aparte es cegar lo que de verdad está pasando en Colombia. Hablemos de la relación entre baja productividad y economía subterránea. La baja productividad significa que una empresa produce poco valor con los recursos que tiene, es decir, trabaja mucho pero gana poco. Estos tienen una relación bastante directa y que se refuerza mutuamente. Entonces, entrando en contexto, cuando hay baja productividad significa que las empresas o personas están produciendo menos dinero de lo que deberían producir según sus recursos. Esto puede pasar por falta de tecnología, capacitación o inversión. En este contexto, muchas personas no logran generar suficiente ingreso dentro del sector formal, así que optan por irse a la economía subterránea, donde no hay ni impuestos ni regulaciones. A su vez, la economía subterránea mantiene la baja productividad, porque empresas informales no invierten en tecnología ni en capacitación, no tienen acceso a créditos ni apoyo del Estado. Operan a pequeña escala y sin estabilidad, entonces se forma un círculo vicioso: baja productividad, más informalidad, menor productividad. La debilidad del sector industrial suele empujar a más personas hacia la informalidad por varias razones claras. Primero, cuando la industria es débil, genera pocos empleos formales. Las fábricas y empresas industriales suelen ofrecer otros trabajos estables, contratos y prestaciones. Si este sector no crece o se reduce, muchas personas no encuentran empleo formal. Segundo, la industria tiene un efecto multiplicador. Cuando funciona bien, impulsa a otros sectores: transporte, comercio, servicios. Si esta está débil, toda esa cadena se contrae y se pierde más oportunidades formales. Tercero, ante la falta de empleo formal, las personas buscan alternativas rápidas de ingresos como ventas ambulantes, trabajo por cuenta propia, sin registro o pequeños negocios informales. Cuarto, un sector industrial fuerte suele estar más regulado y organizado. Si es débil, la economía
se desplaza hacia actividades con menos control estatal, donde es más fácil operar sin cumplir normas laborales o tributarias. Por esta razón es que vemos tantos negocios informales, tanto en los semáforos, incluso en nuestros hogares.